Ya hemos hablado sobre la revolución industrial en la visión del historiador Eric Hobsbawm, y en esta ocasión nos toca revisar la Revolución Francesa. Para realizar este video, nos apoyaremos en el capítulo 3 del libro La Era de la Revolución 1789-1848 del autor ya nombrado. Vamos a dividir el video en dos partes, hablando en esta primera desde los orígenes de la revolución hasta la revolución en sí, y en el segundo video hablaremos sobre la toma del poder por los jacobinos hasta la caída de Robespierre. Comencemos. Hobsbawm nos dice que el mundo del siglo XIX está formado, por un lado, por el lado económico de la influencia de la revolución industrial, y por el otro lado político e ideológico por la Revolución Francesa. Hubo consecuencias profundas de este hecho, primero porque sucedió en el más populoso y poderoso estado europeo, después porque fue una revolución social de masas y fue totalmente radical, y por último porque fue ecuménica, es decir, repercutió en todo el mundo. Analicemos los orígenes de la misma. Veamos la situación de Francia para el siglo XVIII. En principio, es la principal rival económica de Gran Bretaña. Es la más poderosa de las viejas monarquías, pero se encuentra con un problema. Dado que hay conflictos entre el antiguo régimen y la ascensión de las nuevas fuerzas sociales, hay un intento de aplicar reformas políticas y sociales por los déspotas ilustrados, entre comillas. Pero esto fracasa. Pero entonces, ¿por qué estalla y toma este rumbo la revolución? Bueno, veamos. ¿Se acuerdan de la analogía que hacía Hobsbawm sobre la chispa, el fuego, etc. en la revolución industrial? Bueno, acá la mecha la va a proporcionar la llamada reacción feudal. La nobleza, que era el llamado segundo orden o estado, el primero era el clero, gozaban de grandes privilegios, estaban exentos de impuestos y derecho a cobro de tributos feudales. Por otro lado, tenían poca actuación política y estaban excluidos del comercio, vivían de rentas, matrimonios, etc. Los gastos nobiliarios justamente eran excesivos y no les alcanzaba. En fin, la cuestión es que estos privilegios de clase eran lo que irritaban a la clase media y al campesinado. Por otro lado, había problemas financieros, la inflación iba en aumento, el hambre fijaba los precios, elevados desde ya, debido a las malas cosechas del 1788 y el 1789. La monarquía da un préstamo muy grande en apoyo a la independencia de Estados Unidos. Entonces, tenemos dos cuestiones a remarcar, como causas directas de la Revolución Francesa. En primer lugar, la guerra y la deuda, y en segundo lugar, los gastos de la corte. Debido a esta situación complicada, se hace una convocatoria a los estados generales. Esto es un intento aristocrático por recuperar los mandos del Estado. Evidentemente fracasa. Había intenciones independientes del tercer estado. Estos vendrían a ser todos los demás. Podemos englobarlo entre los burgueses y el campesinado. Y un desconocimiento total por parte de la aristocracia de la crisis económica y social. La revolución en sí no se produce por un partido en sentido moderno. Hay un consenso de ideas de los burgueses. Lo podemos encontrar plasmado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esto es un manifiesto contra la sociedad jerárquica y los privilegios, a simple vista, porque si lo analizamos un poco, no propone en ningún momento una sociedad democrática e igualitaria. La propiedad privada se plasma como un derecho sagrado, inalienable e inviolable. Se empieza a introducir la idea de nación. También se propone una monarquía constitucional basada en la oligarquía de los propietarios. El burgués no es demócrata, sino creyente del constitucionalismo. La cuestión es que 6 semanas después del llamado a Estados Generales, se produce la revolución. Como dijimos, mala cosecha, un invierno duro, esto produce el empobrecimiento del campo, reducción en la manufactura, depresión industrial y se duplica el coste de vida. Entonces se llama a Asamblea Nacional con la intención de reformular la Constitución. El antiguo régimen hace una contrarrevolución, digamos, utilizando las Fuerzas Armadas a modo represivo. Por otro lado, hay una movilización de masas importantes que tienen como resultado la famosísima toma de la Bastilla, como un elemento más bien representativo, un símbolo del poder. Hacia fines de julio y principios de agosto de 1789, se produce lo que se conocerá como el Gran Miedo. Hay muchas revueltas en provincias y pánico masivo. 3 semanas después, los privilegios feudales se abolieron, aunque en realidad se van a terminar de extinguir, por así decirlo, del todo en 1793. Entonces, tenemos una revolución radical. Pero ¿quiénes estuvieron al mando? Acá entran los jacobinos, que habría que hacer todo un video aparte para explicar bien quiénes eran, pero los vamos a englobar ampliamente como un grupo de clase media liberal. Sin embargo, estos también se prestaron. Le solicitaron ayuda a los conocidos sans-culottes, de los que no se habla tanto, como si solo hubieran hecho la revolución los jacobinos, digamos. ¿Y quiénes eran estos sans-culottes? Ya es interesante desde el vamos, porque la traducción literal de la palabra es sin calzones, porque estos eran un grupo de pobres, artesanos, todos de clase baja, que también querían la revolución, nada más que buscaban una extrema democracia, igualitaria, libertaria, localizada y directa. Eran la principal fuerza de choque.
Sin embargo, no fueron una verdadera alternativa, porque se podría considerar que los jacobinos los utilizaron para llegar al poder y listo. Y así es como terminamos este primer video. Espero que les haya gustado y servido. No se olviden de buscar la continuación, que en cuanto la haya subido, la dejaré al final de este video para que puedan ir directamente o, más que seguro, en alguna lista de reproducción que tiene el canal. Hasta la próxima.